Bueno, apreciados estudiantes, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hoy, 20 de abril, sesión de ética. Tenemos en este momento un total de 29 estudiantes asistentes a esta sesión sincrónica. Frente a las preguntas que me estaban haciendo, lo siguiente, el aula virtual tiene la información mínima para que ustedes realicen las actividades. Entonces, tiene un punto de información donde hay un foro de preguntas donde ustedes, aquí donde estoy señalando, ustedes me pueden preguntar cosas. Juan Camilo, ¿estás viendo? ¿Estás observando? Sí, ¿Puedes profesor. ver mi escritorio? Sí, profesor. Bien, y aquí hay noticias en donde yo informo noticias, por ejemplo, hoy que les envié una noticia. Aquí están las otras actividades, el Tab Work que ya hicimos, ¿cierto? El análisis del caso que ya hicimos, ¿cierto? Aquí está el análisis del caso que ya hicimos. Y con toda la información. Y ahora el tema que nos concurre es el segundo parcial. Si Juan Camilo me pregunta por el segundo parcial, dice aquí, envíe lectura, estructura de la pregunta. ¿Cierto? La persona que me estaba hablando antes, si le da clic aquí, aquí están los elementos mínimos de la pregunta. Es decir, los elementos que contiene y que el profesor recomienda que se tenga en cuenta para hacer la pregunta. Y Juan Camilo aquí dice recursos de apoyo. Hay aquí una etiqueta que dice recursos de apoyo y aquí dice lecturas para el segundo parcial. Si le das clic, como le acabo de dar yo clic, ahí aparece la lectura. Mira, ahí aparece la lectura que trabajamos hace 8 días. Se llama Influencia del mito en la cultura religiosa, ¿cierto? Esa es la lectura sugerida. ¿Dónde me envían la pregunta y en Word? ¿Dónde me la envían? Aquí donde dice envíe aquí dice actividad propuesta. Entonces usted le da clic aquí donde dice envíe aquí su pregunta, segundo parcial. Le da clic y aparece que 30 estudiantes me han enviado la tarea. Aquí a mí me aparece verificar, ver, calificar, pero a ustedes no les aparece esto, sino que les aparece enviar o cargar, ¿cierto? Y dice que el tiempo restante para enviar la tarea es de 4 días y 7 horas. ¿Significa esto que como reabrí la sala hoy, o la sala no, como reabrí esta fecha, la modifiqué? Aquellas personas que luego de esta sesión deseen cambiar su pregunta no tienen ningún problema en hacerlo, modificarla, arreglarla, etcétera, ¿cierto? Y aquí en aspectos generales están, digamos, los criterios y la estructura de la pregunta. Usted abre ese PDF. Si yo lo abro en este momento, yo lo puedo ver, pero usted no lo puede ver. Tendría yo que salir del aula para compartirle el documento. Acá abajo dice, para la señorita que también me preguntó sobre qué es el parcial, hay una lectura sugerida, pero hay además unas lecturas complementarias que están acá abajo donde dice otras publicaciones relacionadas. Eso significa que si a un estudiante no le parece interesante el texto sugerido por el profesor, puede escoger una de entre estas otras que están ahí debajo como opcionales, ¿cierto? ¿Cierto? Podría ser que no le interese el primer tema, de pronto el segundo o de pronto el tercero, es decir, le amplíe las opciones. Listo, Juan Camilo. ¿Entendido Muchas ya? gracias. Sí, Sí, profesor, La muchas muchas señorita gracias. con quien estaba hablando. Bueno, voy a Lady. dejar de compartir, Lady. Ok, Lady, voy a dejar de compartir esto para compartir la presentación y explicarles el tema que he preparado para hoy, que es continuación del de la semana antepasada y de la semana pasada, porque pues creo que es un tema interesante. Eh, quiero convencerlos a ustedes de que el tema es chévere y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a compartir este tema. Bueno, Profesor, disculpe. entonces, la disculpo, por favor, dígame. Usted estaba diciendo que debemos subir la pregunta en Word.
Yo ya la había Sí, subido ahora. en PDF. ¿Tengo que cambiarlo o no importa? La puedes dejar. Lo que pasa es que yo la voy a cortar y la voy a pegar en un solo documento y voy a poner comentarios a mano y se los voy a explicar a ustedes. Seguramente mi deseo es que dentro de 8 días yo me siento un ratico con ustedes, les explique las preguntas que me hayan enviado. Y podamos avanzar en alguna temática. Estamos en parcial, entonces ustedes no van a tener que leer más, simplemente es decirle, mire, yo encontré esto, como una evaluación previa, es lo que quiero hacer. Eso es lo que podría responderle por ahora. Bueno, recordarles nuevamente que como estamos ya grabando la sesión para los estudiantes que no pudiesen ingresar por razones de cualquier índole, les ruego encarecidamente el favor, de verdad que sí es importante que ustedes cierren su micrófono hasta cuando yo les indique. Quiero recordarles un poquito. Una pregunta. Otra pregunta. Profe, ¿dónde va a subir la clase de la grabación para poderla ver después? Amigo, en el aula virtual hay una pestaña que dice sesiones virtuales. Ahí subo los links, excepto el de hoy. El link de hoy no lo subí ahí porque estoy ensayando Webex. Esta es una nueva aplicación, ustedes se darán cuenta. Habíamos trabajado en Zoom, este es Webex. Y el Webex de la semana pasada se dañó el archivo. Esta vez lo subiré ahí. Ahí hay dos espacios. Un espacio donde dice el link y sesiones grabadas o récord de sesiones. Ahí van quedando grabadas todas las sesiones. Ahí ya hay algunas grabadas de las anteriores. La única que no se encuentra es la de hace 8 días porque lamentablemente se dañó el archivo a la hora de... Yo hice un clic en donde no debía hacerlo y el archivo se dañó. Es decir, el archivo se estaba convirtiendo y yo pensé que ya se había convertido y le dije cancelar y el archivo no se alcanzó a convertir cuando cerré la sesión. Entonces, sí, señora, no se alcanzó a guardar el archivo. Dígame. Ya no vamos a usar Zoom. Por ahora no, porque Zoom sufrió un ataque de unos hackers las semanas pasadas y salió una información que había problemas de seguridad con Zoom. Yo soy aficionado a Zoom. Creo que la gente de Zoom está trabajando fuertemente para resolver el problema de seguridad y apenas esté listo, lo volveremos a trabajar. Lo que sucede es que la universidad recomendó que por ahora no trabajásemos Zoom. A nosotros nos llegó un correo del ingeniero Frank diciendo más o menos que la plataforma Zoom, yo investigué por otras partes y verifiqué que sí había habido un ataque en donde estaban accediendo a la información, estaban desviando información. Sí, lo hackearon alguna información de Zoom, sobre todo los contactos. Lo que pasa es que por lo menos yo no tengo suficiente espacio en el teléfono para estar instalando aplicaciones a cada tanto. Y ya usamos varias, porque usamos Classroom, estamos usando Zoom, No es Skype, no ahora solo está Webex. Entonces, ajá. Webex, te entiendo. Yo hasta que la universidad no defina cuál es el único medio que lo homologue, que unifique, ¿cierto? Nosotros nos atenemos a las indicaciones que diga la universidad. Yo para mí trabajaría Zoom porque lo había trabajado hace muchos años y me parece full, pero seguramente le encontraron alguna beta débil y entonces ahí están arreglando la situación. Apenas pase esto, yo me imagino que será cuestión de tiempos, ya miraremos si Zoom garantiza pues la seguridad en los teléfonos, en los ordenadores y lo volveremos a trabajar. Mientras tanto, yo estoy igual que ustedes, es decir, por eso acabo de informarles que acabo de comprar un equipo como un poco más robusto para, si el estudiante quiere que trabajemos por Team trabajamos, estoy trabajando ya estoy avanzado en Team, voy por Hangout Meet, voy por Google Meets, mejor dicho, voy a tener todas las aplicaciones que ustedes necesiten, no es sino que me digan. Ahora bien,
Repito, la universidad estableció que fuese por Meet, por Webex por ahora. Vamos a trabajar en Webex, por lo menos hoy. Dentro de 8 días miramos y yo te entiendo. Te entiendo totalmente. Haz un esfuerzo y baja las fotos todos los días, limpia el equipo para que te dé la capacidad. Yo te entiendo. Vale. Bueno, ahora sí, tema, por favor. Ahora sí, tema. Entonces, miren. El tema de hace 15 días era un poquito digamos, los sentimientos morales en Adam Smith y les había mostrado este cuadro y hace 8 días habíamos hablado sobre la lectura que es el parcial. Y decíamos un poquito que esa lectura se había pensado para considerar que el hombre, que en la humanidad hay un relato mítico que dice que en un único hombre, en un hombre primordial llamado Adán, se filtró el mal. Se filtró el mal en toda la humanidad y eso tiene unas consecuencias morales y religiosas. En razón de eso, ese hombre primordial, esas condiciones o esas características antropológicas que tenía ese primer humano en esa estructura del mito que analizamos, no las tenemos nosotros hoy. Por favor, cierren los audios. Entonces, en ese trabajo de hace 8 días, lo que queremos decir es que, Andrés, por favor, cierra tu micrófono, Andrés. Gracias, Andrés Orozco. Bueno, gracias, Andrés. Muy formal. Entonces, lo que decíamos es que el hombre, el mal entró con unas categorías y con unos verbos. Eso es simplemente haciendo un resumen de lo de la semana anterior para contextualizar el tema de hoy y por cómo los vamos a conectar. Entonces decíamos que el mal llegó como una experiencia de enemistad entre dos tipos de seres, un ser extraño, que es la serpiente, y un ser que hacía parte de ese mundo maravilloso y pristino que Dios había creado, que es el paraíso. Y que decíamos que ese ser extraño era poderoso, que tenía cualidades sorprendentes, que tenía cualidades de divinidad y que era venerado en muchas religiones y que tenía nombre y que se le hacía culto y que eran cultos antiguos y que fueron cultos con los que la tradición judeocristiana chocó precisamente por la fuerza que tenía el culto a este ser extraño, a la serpiente, ¿cierto? Entonces la palabra enemistad encarna como la primera idea de mal, ¿sí? Pero lo que queríamos recordar hace 8 días también era que los verbos por los cuales la humanidad había considerado que había entrado el pecado, como era comer, desobedecer, no eran de pronto y que los íbamos a poner en cuestión y que íbamos a hacer una propuesta diferente y que era más bien escuchar y ver, pero no ver con los ojos, sino ver desde otro punto de vista, un ver existencial. Cuando decíamos hace 8 días que Eva vio en su conciencia, en su libre albedrío, que el fruto del árbol no era malo. Entonces, ese verbo vuelve a aparecer nuevamente esta semana de Pascua en unos relatos muy bonitos. Ustedes, los que sean católicos o cristianos, no sé, en la Iglesia Católica de manera propia está celebrando esta semana de Pascua. Y si ustedes escuchan los relatos de las lecturas del Evangelio de estos días, esta es la semana en la que Cristo resucitado se aparece a los discípulos, ¿cierto? Y hay un relato curiosísimo que encaja mucho con la idea de que el ver no es ver con los ojos. Es para yo reforzar que este ver no tiene que ver con la mirada. Es un ver muy profundo. Y dice el relato de los discípulos de Emaús del Evangelio de San Lucas que iban 2 personas caminando muy preocupadas, muy desesperanzadas y mientras transcurrían de un pueblo a otro, mientras transitaban de un pueblo a otro, se les acercó un personaje y empezaron a hablar con ese personaje
y hablaron muchas horas y lo veían físicamente y lo palpaban físicamente. Pero llegó un momento en donde cuenta el relato del Evangelio que aquel hombre hizo un signo y dice el relato mismo textualmente que se les abrieron los ojos. Pero esa es una expresión catequética, que lo que dice es que ellos lo conocían en el contexto histórico mundano, por decirlo así, pero no lo habían reconocido en su verdadera esencia, en su divinidad. Y para poderlo reconocer en su divinidad tenían que verlo de forma distinta, o sea, tenían que verlo, en otras palabras, con fe, con el corazón, con el alma, con la existencia, ¿cierto? Y ellos, y la expresión de estos dos individuos que se llaman famosamente los discípulos de Maús es: se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, ¿cierto? Y luego hay otros relatos, el de Tomás que va y lo toca. Bueno, en fin, es para decirles que ese ver y ese escuchar no tiene que ver solamente con sensaciones humanas, sino con formas de ser, con formas humanas de existir. Entonces, si yo quisiera hacer una hermenéutica actual de estos dos verbos, ver y escuchar, adaptado a la teoría de los sentimientos morales, lo que decíamos hace 8 días, y con esto cierro la síntesis, es: ojo, mis queridos estudiantes, ¿qué es lo que ustedes están escuchando de la sociedad para construir su ética? ¿De quién están escuchando y qué es lo que ustedes escuchan para formarse una idea de valor? ¿Qué es lo que ven como paradigma, como referente? ¿Qué es lo que ustedes ven en lo cotidiano? ¿Qué es lo que ven en la sociedad colombiana? ¿Qué es lo que ven en la cultura empresarial, en la cultura profesional colombiana? El ver, no con los ojos. ¿Qué es lo que existencialmente ustedes palpan, comillas, ver, y que ese ver se constituye como referente para construir un principio como, por ejemplo, la honestidad, ¿cierto? La transparencia, ¿cierto? La probidad, ¿sí? La templanza, ¿cierto? Cosas como esas son las que uno debería, y a mí en este momento no me interesa mucho tu aspecto racional, es decir, cuánta teoría hay en tu cabeza o en tu mente. A mí me interesa es que hagas un stop, como un padre, y digas: bueno, el mal lo que viene a decirnos históricamente es que somos seres, primero, vulnerables, menesterosos. Ahí lo decíamos en la presentación pasada, ¿cierto? Somos seres frágiles, somos humus, o sea, somos proclives al cultivo, al engendro del mal. Pero como yo me relaciono en un mundo con gente que no es necesariamente gente buena, ¿cómo hago yo para ver cuáles son mis actos? O sea, cuáles son los actos que yo debo cometer en un contexto social para ir en contra de aquellas cosas que yo considero que no se deben hacer. Creo que eso es un poquito más realista, más cercano a lo que requiere la formación de un profesional hoy en ética. Yo creo que es importante, sin lugar a dudas, leer la Ética Nicómaco, ¿cierto? O la Magna Ética de Aristóteles, los grandes tratados. No lo dudo. Pero yo quiero hacer énfasis en tus sentimientos, porque es que tú estás lleno de sentimientos y de emociones. Y esas emociones son el resultado, escúchame bien, son el resultado de lo que tú ves, de lo que escuchas, de lo que palpas. Pero no con los ojos, no con la mirada, es con tu existencia, con la profundidad de tu ser. Así como aquella mujer le dijo a aquella aparición en el relato bíblico: es que yo no he visto varón. O sea, el ver trasciende su historia, el ver trasciende lo genital, lo sexual. El bien se instala en la onticidad, en lo propio del ser humano frente al mundo que lo cuestiona, que lo interpela. Y si hablamos de necesidades, de pobreza, de miseria, de dolor, de provocación, ¿qué es lo que podemos ver de todo esto? Si hablamos de información a través de los medios de comunicación, de globalización, ¿qué es lo que vemos a través de eso? Si hablamos de cuerpo, de feminidad, de masculinidad, de género,
¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando pronunciamos esos vocablos o hacemos ese tipo de acercamientos teóricos o argumentativos? Porque aquí lo importante es cómo ves el mundo, pero no solamente con los ojos. ¿Qué es para ti el mundo en la perspectiva de lo que pasó en ese relato mítico con Eva? Eva vio. Y yo quiero que lo pienses y lo medites cada vez que puedas. ¿Qué fue realmente lo que vio por la cual la historia de la humanidad cambió tan fuertemente y tan bruscamente? Bueno, eso es lo de hace 8 días. Y lo de hoy es porque quedé insatisfecho cuando hablamos de la teoría y de los sentimientos morales y quería hoy volver a retomar un poco la estructura de la responsabilidad moral. Esto te lo voy a resumir diciendo de la siguiente manera. Ustedes son responsables o irresponsables en la medida en que, primero, conozcan, segundo, manejen o controlen y tercero, den sentido. ¿A qué? A ese montón de sentimiento que son ustedes. Entre paréntesis, ¿qué son ustedes? Aquí está, ustedes son y yo también. O mejor dicho, para no decir que yo primero, ustedes y yo somos. ¿Qué somos? Somos simpatía, somos indignación, somos odio, somos indiferencia, somos provocación, somos compasión. Quiero recalcar eso es lo que somos. La idea de hombre, la idea de humanidad que viene desde la historia de Adán hasta acá, lo que dice es que somos miseria, somos debilidad, somos culpa, somos la culpa que sintió Eva. Por eso salió corriendo a cubrirse, porque se sintió desnuda. ¿Qué fue lo que pasó que después de que probó el árbol se sintió desnuda? ¿Qué significa la desnudez? ¿Era que no tenían ropa realmente? Pues no la necesitaban. Pero si acudieron a cubrirse, ¿qué era realmente lo que querían cubrir? ¿Era el cuerpo? Yo pienso que no. Yo pienso que aquel hombre primordial lo que quería cubrir era sus sentimientos, porque los había puesto, los había aflorado de manera tal que mereció un castigo. A veces pasa que cuando usted aflora sus sentimientos y aquella otra persona no lo valora, lo castiga porque usted abrió sus sentimientos, porque usted desgranó sus sentimientos, porque usted desbordó sus sentimientos y aquella persona en su dureza, en su testarudez, en su dura cerviz, dañó sus sentimientos, golpeó, maltrató y por eso usted, así como es amor, es culpa, así como es pasión, es vergüenza, así como es alegría, es remordimiento, así como es fe, es ira, así como es esperanza, es decepción, así como es respeto, es condena, así como es castigo, es confianza, así como es aprobación, es desconfianza. Entonces, imagínense ustedes cómo ordenar todos estos sentimientos, cómo ponerles orden, cómo caminar por una vida o por un sendero que lleve más o menos una senda de rectitud. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Esta es la verdadera tarea de ustedes como profesionales. Saber dónde poner confianza, saber cómo manejar el respeto, saber cuándo condenar, cuándo castigar, cuándo admitir el castigo, cuándo aprobar y cuándo desaprobar, cuándo no decepcionar, por qué debemos sentir vergüenza y por qué no, cuándo arrepentirnos y por qué no de nuestra vida. Imagínense que los relatos místicos nos han hecho creer cosas que uno hace y al día siguiente uno se siente tan avergonzado en su conciencia, tan maltratado que uno hasta se le baja la autoestima y no debería ser así. Uno debería primero preguntarse, bueno, ¿debo sentirme arrepentido por lo que hice? Y ver, y volvemos a retomar, ver y escuchar, ver y escuchar. Ver es la existencia, escuchar es el principio de sabiduría. Debemos cultivar un principio de sabiduría que nos haga reflexionar todos los días de manera tal sobre la indiferencia, sobre la provocación, sobre el odio, sobre la satisfacción, sobre el mundo, sobre la fenomenología que dice Husserl que constituye el mundo frente a nosotros. Bueno, como este es el tema que me gusta, pero no me puedo quedar aquí, te voy a decir algo. Tú eres un sujeto moral, también lo soy, y lo eres porque eres un contenedor lleno de todos estos elementos.
que hemos ordenado aquí en estas 3 columnas. Eres un montón de sentimientos, eres un montón de emociones y eres un montón de expectativas. Ustedes están estudiando. ¿Cuáles son las expectativas sobre su carrera? ¿Se piensan casar? ¿Qué esperan de sus esposos? ¿Qué esperan de sus hijos? ¿Cuál es el modelo de hogar que tienes como expectativa? ¿Tienes a Colombia como expectativa? ¿A una nueva Colombia? ¿A una nueva generación? ¿A una nueva clase de profesionales en tu campo? Emociones. ¿Qué es lo que te mueve a hacer el sacrificio que haces todos los días por seguir adelante, por luchar, por conseguir lo que quieres, por darle a cada cosa el sentido que necesita para que el mundo no se te frague, para que el mundo no se te destruya en las manos, para no morir en el intento? ¿Qué es aquello que fundamenta tus decisiones? ¿Qué es aquello que le da sentido a la emoción, al llanto, a la preocupación, a las cosas que te decepcionan? Yo creo que esto es lo que tú necesitas reflexionar en este momento, porque es lo que yo he considerado en este trabajo que venimos haciendo, que es lo importante para formarte como profesional. Porque si algún día tropiezas, ¿qué debes hacer? ¿Sentir vergüenza? ¿Decepcionarte? No. Abre tu oído a la escucha de la sabiduría. Y abre tu existencia a una mirada diferente sobre las cosas, porque no es la primera ni la última vez, ni va a ser el primero ni el último que va a tropezar y va a caer. No lo sabes ahora. Y si ya pasó, ¿cómo recompusiste tu vida? ¿Hay resiliencia en tu vida? ¿Cuánta resiliencia hay? Porque es que esto sirve es para posicionarnos como personas, ¿verdad? Bueno, voy a seguir adelante un poquito. Esto era un poquito conectando la idea con lo de anterior. Que Eva y Adán lo que mostraron era que estaban llenos de sentimientos y se sintieron desnudos ante Dios, ante su Creador, porque mostraron que sus sentimientos conectaban con unas realidades que les habían sido vedadas de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué más traje para hoy? Bueno, trajimos lo siguiente. En la teoría del texto que les envié a leer lo otro del otro, saque unos elementos rápidos. ¿Por qué rápidos? Porque esto es muy grande, porque es un tema extenso, porque es un tema complejo, porque no es un tema fácil, porque es un tema que nos demandaría mucho rato explicarlo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a ir dando sentido a cosas muy concretas que creo que sirven para ustedes como profesionales en su formación profesional y humana. La primera es que yo constituyo, ya se los dije hace 15 días, yo soy un sujeto moral porque soy capaz de darle sentido moral, soy capaz de valorar el acto que otra persona acomete frente a mí. Entonces, este monachito que puse aquí se llama el observador imparcial. Y saquen cuentas, amigos, saquen cuenta, presten atención. Siempre que tú ves a alguien actuar en tu casa, en el barrio, en la tienda, esos actos, si tú te recuerdas cuando eras niño y se supone que no tenías estatus, digamos, racional, y que por ello no eras un ser autónomo, sino heterónomo. Los niños preguntaban todo. Tú cuando eras niño, yo lo era, ¿por qué mami hiciste eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no podíamos nosotros balancear las cosas y necesitábamos que alguien nos las balanceara, es decir, nos dijera si nosotros podíamos hacer eso o no podíamos hacerlo. Pues resulta que ya ustedes crecieron y como dice Kant, son seres autónomos, o sea, son sujetos morales. Y el observador imparcial se constituye en sujeto moral cuando se pregunta por los actos que cometen las personas, bueno, ¿y yo qué pienso de eso? ¿Eso lo apruebo
o lo desapruebo. Porque detrás de esto lo que están hirviendo, lo que se están cociendo son mis sentimientos. Lo que se está armando es la estructura de mi responsabilidad moral. ¿Cierto? Vamos a decir algo loco. Si tú eres hijo de un delincuente y tu papá delincuente o tu mamá delincuente te dice, papi, espérame aquí que voy a robar acá en la tienda, o él te lleva a la tienda y coge un producto y te lo mete en la bolsa y como tú eres niño a ti no te requisan y tú te das cuenta. Tú cuando eras pequeño podrías preguntar, papi, ¿por qué hicimos esto? Y él te podría decir, no, es que no tenemos dinero y tú lo aceptas porque para ti eso era una fantasía, era una película. Pero hoy que estás grande, tienes necesidad de recomponer, de reconstruir la manera como construyes el juicio moral. Y es que tú debes sopesar, mejor dicho, balancear. Balancear es que con base en tus sentimientos y no en todos. Vamos a decir entonces que la empatía, la simpatía y la simpatía son aquellos sentimientos que definitivamente ordenan la estructura. Por ahora vamos a decir eso, aunque de pronto en otra ocasión me voy a retratar porque ya sé que hay otros sentimientos igual de potentes. Pero vamos a decir que la simpatía me permite a mí ser un espectador, no un observador. La palabra correcta no es observador, es espectador imparcial. Entonces vamos a decir que ese observador imparcial está en la capacidad de aprobar o desaprobar los actos. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes, no para que me la respondan, sino simplemente para que la guarden acá en su corazoncito, es, ¿ustedes se sienten capaces de aprobar o desaprobar actos que acometen sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus amigos, su mejor amigo, su jefe, su hijo? ¿Usted está en la capacidad de desaprobar un acto, de reprochárselo, de decir, mire, esto no es correcto? ¿Usted es capaz de mostrar su antipatía y su simpatía frente a los actos de las personas? Bueno, vamos a ver. Este monachito más adelante tiene dos cosas más. Ahora sí le puse el nombre correcto. Aquí dice observador imparcial. Si usted, a ver, ¿qué es un sujeto ético como profesional? Usted como psicólogo, como ingeniero, como arquitecto. Cuando usted realmente es ético, no es cuando aplica de memoria el código, porque también la aplicación perfecta de la norma se constituye en una injusticia. Verbigracia, mire lo que están haciendo los bancos hoy en día, frente a la pandemia, frente a la epidemia, frente a todo esto que está pasando. Ese es un ejemplo. Ellos aplican la norma, pero no están siendo consecuentes con la realidad de la gente y del país. La gente no necesita, paréntesis, que le difieran la cuota para que usted la pague más adelante en 3 años más. La gente el alivio realmente es que los bancos que han ganado durante tantos años y han acumulado riqueza, por lo menos durante estos meses, digamos, lo absuelvan del pago de los intereses. Pero los bancos lo que le están diciendo a ustedes, según la norma nos permite hacer lo siguiente: páguennos los intereses y el abono a capital lo puedo hacer después. O sea, ellos no quieren perder, por Dios santo, porque la norma, o sea, imagínense qué crueldad. Entonces, la aplicación perfecta de la norma, que es lo que quiero citar, no necesariamente se constituye en un acto justo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para que usted sea verdaderamente un observador imparcial, usted tiene que tener tal criterio que usted mismo se sienta y demuestre que tiene la capacidad, primero, de desaprobar actos o de aprobar actos. Es decir, que usted no sea un sujeto neutral. El día en que usted obre de manera neutral, usted no es un sujeto moral. No hay moral neutral. O es inmoral o es moral, pero no hay neutralidad moral. No la hay, no existe. Y lo otro es que usted necesariamente, cuando una persona X del contexto social realiza un acto,
usted, así como un enchufe, usted se conecta con esa realidad, usted se conecta con la emocionalidad de esa persona. Y esa conexión es la que permite que nos constituyamos en sociedades morales o moralizantes, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que usted piense, oiga, ¿qué me falta o qué todavía no he realizado para yo saber en mi conciencia, en mi interior, que yo soy un sujeto capaz de aprobar y desaprobar actos de manera imparcial? Porque aquí el tema es la imparcialidad, ¿verdad? Entonces, lo anterior se explica de la siguiente manera. El espectador imparcial lo es en tanto que desarrolla uno de los sentimientos más potentes que hacen parte de la estructura de la responsabilidad moral, que es la simpatía. Y aquí lo que tenemos que decir es, estos fragmentos ad literal del texto que les dieron, ad literal es que los tomé tal como están. Dice, en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith se plantea la posibilidad de una ética empirista no utilitarista, apoyada en la noción de simpatía. O sea, usted no le dice a la persona, ok, por quedar bien, por ganarse una indulgencia, porque lo aplaudan, porque a veces consentimos actos por ganar honores, por ganar un puesto, por no ser relegado, por no ser castigados, por no ser marginados. O sea, cuando usted aplaude por quedar bien, no aplaude de manera honesta, moral. Cuando usted apoya, por ejemplo, vayamos al tema del voto. Cuando usted vende el voto, cuando negocia el voto con la expectativa de un puesto, ese voto no es ético, no es honesto. Hay una transacción, es un voto utilitarista. Cuando usted saluda, cuando usted mira, cuando usted sonríe, procurando un beneficio ulterior o inmediato, ese no es una sonrisa, eso no es un agravio. Cuando usted va a un cliente y le lleva un regalo y usted está involucrado en una negociación, no, ese regalo no lo reciba. Puede afectar su decisión. Si usted a mí en época de parciales me ofrece algo, yo le tengo que decir, oiga, no, lo siento, a mí yo no necesito que nada. O sea, hoy en día la prebenda, hoy en día hay muchos mecanismos de vulnerar, digamos, mejor dicho, de hacer que los sentimientos se materialicen de forma utilitarista. El ramito de flores, la botellita de no sé qué, el perfume, el detallito, etcétera. Somos una sociedad inmersa en ese modo de operar. Y no es realmente simpatía, es hipocresía. Y ahí la moral sufre un gran daño. Lo segundo es que la imparcialidad que constituye la moral está motivada por una original experiencia de alteridad. Si yo le sonrío al otro es porque empatizo con él, porque me pongo en sus zapatos. Alteridad es que me siento con él, siento su necesidad, ¿cierto? Hay una simetría, mire lo que dice el texto, y diferencia dada en el encuentro con el otro ser humano. Eso, transparente, humano. Me importa que tenga dinero, me importa que sea blanco, que viva mejor, que... No, yo no voy por un espíritu utilitarista. Dice además la lectura, emergiendo así a partir de una progresiva alteración de la conciencia de sí que comienza con la simpatía y que alcanza su momento culmine en la moral. Eso quiere decir, entre otras cosas, que cuando somos transparentes somos morales. Cuando empatizamos, cuando nos ponemos en el lugar del otro, somos sujetos morales. Eso ya lo habíamos dicho hace unas semanas atrás cuando hablábamos de Jan Carles Melich, ¿cierto? La necesidad del otro, el otro como ser excepcional, el vacío del otro, la necesidad del otro, ¿cierto? Y dice aquí que la simpatía es la relación asimétrica entre dos actores que intentan simpatizar y así coordinar sus sentimientos, ¿cierto? Es una cosa interesante. Ya para ir cerrando, para hablar un poquito, dice el espectador imparcial y la simpatía con el otro. Dice, el otro siempre está más allá de las facultades de mi conciencia y escapa así a toda tematización rigurosa y acabada. ¿Eso qué significa? Nosotros somos una sociedad donde generamos estereotipos, etiquetas, remoquetes, percepciones sociales. Hoy están estudiadas como percepciones, ¿cierto?
y nos hacemos un marco o un marco imaginario o una idea del otro y ahí lo ubicamos y con base en ese imaginario lo tratamos, nos relacionamos con él. Y yo me pregunto hasta dónde eso es moral, ¿cierto? Si a ti te dicen, mira, es que ese jefe es jodido, es que esa persona que va a ser tu jefe o tu jefa, no, mira qué tal cosa, etcétera. Yo le he puesto a los estudiantes casos prácticos que, en donde la información sobre las personas se vuelve prejuiciosa y daña el contenido moral de la relación que se puede establecer con aquella persona, ¿cierto? Dice que esto hace que de la simpatía el único modo de acceso a sus estados afectivos que involucra dos pasos. Primero un acierto, entrar en el otro y luego un sintonizar, coordinar sentimientos con él. O sea, simpatizar hoy, yo pienso que la simpatía no es enamorarse del otro, no es alcahuetearle, no es consentirlo. Por el contrario, es ser imparcial. Yo simpatizo con alguien cuando siento que él, mejor dicho, que cuando hay una relación de imparcialidad, eso significa que en el momento en el que hay que decir las cosas se deben decir, porque es lo correcto. ¿Cierto? Si tú vas a una discoteca y vas con una amiga bailando, ella te dice, espera, voy al baño y de pronto tú te fuiste detrás y encuentras que ella ya está, no sé, en el baño consumiendo droga. ¿Tú qué haces? Tú no lo sabías, nunca lo habías visto, tú te asombras de lo que está pasando, pero ¿qué haces? Le tocas el hombro y dices, mira, no sé, ahí es donde está la verdadera simpatía, porque esta persona puede constituirse en un referente, en un marco discrecional para tus actos. Y es donde nosotros debemos obrar realmente como espectador imparcial y poder darle o asignarle una connotación moral al bien de esta persona y cuál es el bien, mejor dicho, cómo podríamos procurarle un bien a esta persona sin hacerle daño y sin romper la relación, ¿cierto? La simpatía haga que nos acerquemos a él siempre y completamente desde mi lugar. Es decir, esto es muy importante. Para tú entrar en conexión o enchufarte moralmente con otro, tú tienes que poner tus bases morales. Y para eso tienes que preguntarte los verbos que veíamos del mito. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te han dicho que debes ver? Oír. ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué es lo que te venden como escucha? ¿Qué es lo que te han enseñado a escuchar? ¿Qué es lo que no quieres escuchar? ¿Cierto? Son una cantidad de cosas allí pues complejas. Bueno, eso es un poquito, la situación. No quiero terminar la presentación, creo que le vamos a poner más bien un corte, porque son las 4, para poder escucharnos, para poder preguntarles algo, para poder recibir de ustedes por lo menos un comentario acerca de lo que estamos trabajando y por qué mi preocupación va en torno a estos elementos de la formación de ustedes. Cómo volver esto vida, cómo hacer que, por ejemplo, cómo manejar el odio de las personas que viven en torno a mí. Cómo no sentirme odiado o cómo odiar y no hacerle daño al otro, porque podría ser inevitable odiar, ¿cierto? O a dónde me puede conducir el odio que siento por alguien, ¿cierto? Esas preguntas normalmente no nos las hacemos, pero creo que ahí está la condición del sujeto moral, la estructura. ¿Por qué? Porque cuando tú odias es cuando tú haces el mal. Cuando tú eres indiferente es cuando haces el mal. ¿Cierto? Ahí está la importancia de los elementos de la estructura de la responsabilidad moral. Cuando tú amas, tú no haces el mal. Cuando tú te entregas, cuando tú eres oblativo, cuando tú eres ágape, tú no haces el mal. Cuando tú eres responsable, tú no eres malo, tú eres responsable. Cuando tú eres transparente, no eres corrupto, eres diáfano, eres probo, eres fiable, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Eso no son teorías, amigos. Esos son sentimientos que tú cultivas como un don precioso, como una planta frágil y vulnerable que el sol la daña y que todos los días tú tienes que regarla. Yo quiero que tú riegues tus sentimientos con algo, que les eches algo, que los fortalezcas, que los nutras, porque no podemos negarnos, no podemos vaciarnos de sentimientos. La pobreza del sujeto, ya les decía hace un momento atrás,
es realmente estar vacío de sentimientos, es no sentir nada cuando veo una víctima, es no sentir nada cuando veo a alguien desplazado, sufriendo, es no conmoverme frente a lo conmovible, a lo que es a las realidades del mundo que conmueven. Yo estaba mirando, por ejemplo, el concierto del domingo o del sábado, el concierto por el COVID de la Organización Mundial de la Salud. Joda, y es verdad que son vainas que conmueven. O sea, logra uno decir, yo también quiero hacer algo, yo también quiero aportar. La gente que aportó en la Bogotatón de ayer, como en la Teletón que hicieron por Bogotá ayer, la alcaldesa, es que está conmovida con lo que está pasando. 40 y pico de mil de millones de pesos. O sea, una vaina impresionante. ¿Cierto? Cuando uno entra en estado de conmoción, uno como dice Jean Carles Melich, se vuelve un sujeto excepcional. Y ahí es donde eres. Por eso la pregunta es, no es, recuerden la pregunta, no es qué debo hacer, es qué puedo hacer cuando estoy conmovido, cuando tengo dudas, cuando tengo desesperanza, qué es lo que debo hacer con mi vida, con mis decisiones. Cuando siento odio, no es qué puedo hacer, qué debo hacer con mi odio. No es qué puedo hacer con mi miedo, con mi desesperanza, es qué puedo hacer en este momento, es decir, que me siento incapaz de hacerlo, ¿cierto? Bueno, parezco aquí un pastor evangélico, perdónenme, muchas gracias. Entonces, ahora sí, escuchémonos preguntas, comentarios. ¿Profe? Sí, Juliana. Sí, con Juliana. Bueno, sí, dime, Juliana. lo que usted plantea sobre el odio, o sea, me parece bastante interesante porque realmente es algo que, por lo menos desde el caso personal, es algo que desde pequeños nos enseñan que realmente es algo malo, o sea, que odiar no es bueno, o sea, que conlleva muchas cosas negativas. Pero es verdad que con eso, o sea, se conlleva a una falta como de carácter o de imponer alguna idea. Entonces, o sea, uno tiende a caer mucho en la neutralidad y de hecho también tiene que ver mucho con la compasión porque si algo no te genera cierto odio, o sea, ¿cómo vas a actuar contra ellos? O sea, si no te genera algún tipo de sentimiento negativo, ¿cómo vas a actuar contra ellos? Entonces, es una pregunta interesante. Sí. Sí, es que esto me estaba apretando terriblemente. Bueno, Juliana, sí. Asómbrense cuando descubran sus sentimientos, que son seres sintientes. Y atérrense cuando no sientan nada. Estamos muertos en vida, estamos vegetando, estamos en estado clínico. O sea, sentir, emocionarse, apasionarse es propio del sujeto moral. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la postura correcta frente a lo que sentimos? Y ahora bien, los antecedentes, revisen los antecedentes. ¿Por qué nos sentimos culpables frente a ciertas prácticas culturales? ¿Porque nos las dijo la religión? ¿Porque nos las dijo la política? ¿Porque nos las inculcaron desde pequeño? ¿Esas prácticas son realmente malas? ¿Realmente las debemos reprobar también históricamente? Juliet, claro, con mucho gusto. Bueno, Juliet, a ver, dale pues. Sí. Respecto a estas prácticas de eso, yo creo que va en la perspectiva en la cual nos las han mostrado, porque puede que no sean malas. Amiga, puedes subir un poco más la voz, no se escucha. Sí, porfa, acerca más el micrófono, porfa, gracias. Bueno, aquí estoy. Eso que usted plantea sobre las prácticas de diferentes culturas y que si son malas o no, eso depende de la perspectiva, del punto de vista y de quién nos las ha mostrado, porque puede que para nosotros sean malas, pero para ellos no, porque hacen parte de su cultura, de su identidad. Entonces todo depende de la manera en cómo nos muestren las cosas. Sí, mira, yo te voy a decir algo y es, hoy en la cuarentena hay mucha crítica a la cuarentena, o sea, encerrar a las personas bajo el argumento bajo los argumentos, se han violado derechos humanos en esta cuarentena. Se han violado y se siguen violando derechos a las personas en esta cuarentena bajo unos pretextos que no son del todo ciertos. Sí es cierto y sí es verdad que hay que garantizar ciertos derechos frente a la pandemia, pero no con ello atribuirnos
en el caso del Estado y las instituciones, violentar otros derechos que son esenciales para el ser humano. Entonces uno dice, ¿qué es peor, la cura o la enfermedad? Ahora bien, te voy a poner un ejemplo. Para las culturas judías, por ejemplo, los jóvenes están obligados a circuncidarse. En otras culturas, las mujeres les rompen el labio y les meten una losa porque el labio extendido o les crece en el cuello o les acortan, les achican el pie. Oye, ha habido prácticas humanas salvajes que hemos creído y hemos practicado como cosas buenas. ¿Tú crees, por ejemplo, hoy que los países que aplican la pena de muerte, no sé, fulano cometió un delito, pena de muerte? Puchica, matar a un ser humano es el culmen de la ley, es el fin de la ley y del derecho, acabar con la vida de un ser humano. Lo dejo ahí, porque había otra persona que quería hablar. No me respondan sobre esto, era simplemente porque... ¿quién era la otra persona que quería hablar? Gracias, Juliet. Yo, profesor. Hola, Diego. Diego, por favor, te escuchamos, Diego. Profesor, unos minutos atrás usted dijo que es imposible ser neutral e imparcial, Sí. que uno Sí. tiene sentimientos y emociones y que es necesario para poder, de cierta manera, decidir cuál es lo correcto o no. ¿Cómo es posible que yo pueda ser justo o pueda decidir la opción correcta si hay sentimientos y emociones que juegan un papel importante y que yo no puedo ponerme en el papel del otro para decidir por él? O sea, ¿cómo yo, teniendo sentimientos y emociones en una situación, puedo decirle al otro que eso está incorrecto, que lo que yo pienso es lo correcto? Porque tú eres imparcial, porque tú logras ser imparcial. Fíjate que si alguien en la calle te pone una pistola en la cabeza y te dice, no sé, como el caso del chiste, que había un tipo que no le gustaba que le dijeran popeta, entonces por allá llegó al bar y llegó un tipo y le dijo, aquí alguien dice que yo me llamo popeta. Pues nadie, porque llegó con un arma. Pero si si ese hombre llegase desarmado o tú tuvieses un arma, ¿tú te callarías? ¿Tú guardarías silencio? O vamos al Viernes Santo. El Viernes Santo, en ese relato del Viernes Santo, Jesús, fíjate la imparcialidad. Poncio Pilato, Jesús sabe que lo van a matar. Y él le dice, oye, aquí dicen que, y le dice ahí frente al emisario, a la potestad, al pueblo, le dice, es que te vamos la pena es porque tú andas diciendo que tú eres rey. Y el man no se quedó callado. Fíjate que él si hubiese querido salvarse, si hubiese querido de pronto atenuar su pena o su castigo, hubiese dicho, no, no es cierto, se hubiera retractado. Uno lo ve en las películas, lo ve en muchas partes, pero el hombre dijo, no, tú lo has dicho. Obró con una entera imparcialidad, ¿cierto? O como cuando a las mujeres le estaban tirando las piedras y la iban a piedrar y dijo, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué? Todo el mundo se miró por dentro y dijeron, no, pues es que no hay justicia porque nosotros pecadores, ¿cómo vamos a apedrear a alguien porque es pecador si nosotros lo somos, ¿cierto? Entonces, la respuesta así un poquito a la carrera es decirte que la forma es considerarte en una posición de imparcialidad. Y cuando tú en tu trabajo, en tu ejercicio profesional, sientes que eres imparcial, no estás en favor ni en contra de ningún interés. Eres imparcial, pero no eres neutral. No eres neutral. A veces cuando los jefes increpan y dicen esto y uno se queda callado, hombre, uno no está siendo imparcial ni está siendo consecuente. Aquí en la colonia, cuando llegaron los españoles, aprendimos que acatamos las leyes, pero no las cumplimos. Los españoles traían las leyes, mire que hay que hacer esto y eso. Y todo el mundo acatan, pero no cumplen. Eso no es ser imparcial y eso no es ser moral, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Quién más? Gracias, Diego. Muy formal. Bueno. Profesor. Sí, señor.
Yo quisiera Sí, hacer señor. un aporte con el tema de la construcción de la moral y es que yo he notado de que muchas veces las diferentes civilizaciones construyen su moral en base a lo que consideran de que es bueno, beneficioso para ellos y consideran malo lo que es perjudicial para el funcionamiento de dicha sociedad. Por ejemplo, eh, Sí, la, por ejemplo, nuestra moral que es cristiana puede decir, por ejemplo, que no, que está mal tener rencor sobre los demás, y es precisamente porque el rencor, pasado el tiempo, puede desembocar en conflictos que pueden terminar afectando el funcionamiento social. Entonces, en ese sentido, correcto. muchas veces la moral de las distintas sociedades se fundamenta en base a lo que ellos creen que le funciona a la sociedad en la que viven. Sí, sí, es correcto. Tienes razón, amigo. ¿Con quién hablo? Juan Camilo. Juan Camilo, gracias. Mira, Juan, y con esto vamos a terminar. Hay una cosa difícil en esto y es lograr consensos. Lograr consensos es una vaina jodida, complicada. Puchica, ustedes van a romper la cabeza cuando empiecen a trabajar y empiecen a buscar trabajo y empiecen a hacer su trabajito y ustedes quieran ganarse su platica honestamente y ustedes quieran seguir adelante. No hay nada más jodido, muchachos. No hay nada más complicado que usted quiera ser un hombre de bien, que quiera llegar su vida transparente, que usted quiera ser honesto, que usted quiera tener buenos amigos, que quiera tener bueno. Eso es lo más jodido que puede pasar hoy. ¿Por qué? Porque nadie le invierte a eso. Nadie le va a apoyar esa idea. ¿Por qué? Porque no cuentan con usted. ¿Para qué? Para no ser transparente, para no ser responsable, para no ser corrupto, para no tumbarse el dinero, para no serruchar aquí, para no serruchar allá, para no dañar al otro. O sea, lo mejor que le puede pasar a una sociedad corrupta es que todos sus ciudadanos estén permeados. Y ya se vuelve como dicen los políticos, no es que esa es una vaina genética. ¿Cuál genético? ¿Cuál genético? ¿Cuál genético? No podemos naturalizar esas cosas. Entonces, ser imparcial es hacer parte de otra jugada, estar en otra postura, estar en otra condición, ¿cierto? No es fácil, es difícil. Por eso lo que les digo es, empiezan a comprender, empiece por usted mismo, empiecen a comprenderse sus situaciones, todos los días revisen sus sentimientos, qué es lo que más lo alegra, qué es lo que más lo conforta, qué es lo que a usted le sirve, porque en últimas usted va a trabajar, pero ¿qué es lo que trabaja? Sus motivaciones, sus sentimientos. Usted va a estudiar, pero ¿qué es lo que estudia? Sus motivaciones, sus sentimientos. Usted va a una fiesta, ¿qué es lo que funciona ahí? La simpatía. Usted va al duelo, Mire, cada escena de su vida no es sino una mixtura de sentimientos que hemos constituido socialmente por la teoría sociológica como comportamientos sociales, ¿cierto? ¿Qué son los grupos? Los grupos son unidades de sentimientos. Es que la sociología les da otro nombre, pero en el fondo lo que une a eso son sentimientos. ¿Qué es una barra? Por ejemplo, los hinchas del Millonarios, la Guardia, los comandos azules. ¿Qué es esa vaina? Sentimiento, pañe, sentimiento. No es otra cosa que eso, mano. ¿Qué son los chavistas, los leninistas? Yo que durante mucho tiempo leía y todavía leo el Che Guevara. Sentimientos. Hoy la música que escucho, ¿qué es lo que me hace escucharla? Sentimientos, emociones, ¿cierto? Entonces descúbranse como seres sintientes y cada día sientan y denle más orden a sus sentimientos porque es eso lo que los va o a llevar abajo o llevar arriba o llevar a algún lado. Pero quien no invoca sus sentimientos para hacer las vainas, si usted le pega a alguien, le pega por sentimientos y dígaselo. Si usted abraza a alguien, lo abraza por sentimientos y dígaselo, ¿cierto? Eso es lo que hace la vida. Usted decide no robarse el dinero que no es suyo y si se encontró $5,000 y quiere devolvérselos a su dueño, es porque hay algunos sentimientos en usted que le impiden hacer eso. Dígalo en público. Yo no quiero este dinero por tal y tal cosa. Yo quiero que esto no es mío y se lo devuelvo a quien le corresponde. Muchas gracias, los quiero mucho. Voy a cortar no voy a cerrar la sesión, pero sí voy a dejar a cortar la grabación. Ven un segundo.